Sí, damos gracias a Dios por este privilegio que tenemos. Esto es real. A veces, no sé, creo que nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo. La verdad es que son fuertes y damos importancia a cosas que no la tienen y no damos importancia a lo más importante. Como cristianos sabemos qué es lo más importante. Y no sé quién decía eso, pero lo importante es que lo importante sea lo importante. ¿Entendéis? Que a veces lo que de verdad sabemos que es importante no lo es en la práctica, ¿no? Y como cristianos sabemos que lo importante es que el reino de Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando hoy? ¿Qué piensas que este domingo va a aportar a tu vida? ¿Va a mejorar tu vida hoy? Sí, ¿no? ¿Qué piensas? Pues sí, claro. Si eres cristiano va a mejorar, porque cada día estás más cerca de tu Señor. Porque el hecho de reunirte con hermanos para escuchar la palabra, eso va a edificar tu vida, va a marcar una diferencia. Por eso estamos aquí. Espero que no estemos aquí, bueno, puede ser que estés aquí por otros motivos, que no tengan que ver ni con Dios, pero estás aquí. Y eso tiene que ver con Dios, porque Dios ha permitido este momento en tu vida. Todos los que estamos escuchando su palabra hoy, es porque Dios nos ha guiado hasta este momento. Esto es real, el Señor es real, y Él está aquí. Él está cerca de todos aquellos que le buscan, porque si tú le buscas, si tú quieres saber más de Él, eso no es tuyo, eso no ha salido de tu iniciativa, eso lo ha producido el Espíritu Santo. Y Él es el que va a marcar la diferencia en esta mañana y en todo tiempo. Yo no, me siento hoy especialmente indigno, siempre, sé que lo soy, pero de compartir nada, ¿no? La palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es Dios quien ha inspirado este texto. ¿Tienes tú una Biblia? Sí, pues no hay ningún libro más valioso que este. No se puede comparar con nada. Esto es palabra de Dios inspirada por Él mismo. ¿Quieres saber qué dice Dios? Lo tienes escrito. Es impresionante. Lo tengo escrito. Puedo leer lo que Dios piensa. Puedo leerlo. Puedo saberlo. Puedo saber lo que Dios quiere de mi vida. Puedo saberlo y puedo vivirlo. Él me ha dado la posibilidad de hacerlo. No podíamos ni queríamos, pero Él lo ha hecho. Y Él lo ha hecho desde el principio, desde Adán y Eva, desde el primer ser humano, hombre y mujer, varón y hembra los creó. Y Él les capacitó para tener una relación íntima con Él mismo. ¿Qué buscas en la vida? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas de este año 2000? ¿Qué año estamos? 2021. ¿Pasan tan rápido? ¿Cómo piensas que va a acabar este año? Bueno, puedes pensar lo que quieras, no lo sabes. Pero Dios sí lo sabe. Y si tu esperanza está en Él, si tu roca es Él, estás en buen lugar. Si tu esperanza está en las vacunas, en lo que los gobiernos, pues estás perdido, como este mundo. Pero nuestra esperanza está en Cristo, no importa lo que pase. Lo que pase está totalmente controlado por Él, aunque no nos lo parezca. Y así fue en la vida de Abraham, este hombre que vivió en la época que Dios quiso que viviera y que recibió el trato de Dios en su vida. Y vamos hoy a ver un pasaje culminante, un momento culminante en la vida de Abraham, el capítulo 22 de Génesis, donde Abraham pasa su prueba de fuego, la prueba de su vida, la prueba que mostró y le llevó al lugar donde quería que estuviese. Abraham fue probado por Dios.
No fueron las circunstancias, no fue el pecado de este mundo caído, fue Dios quien probó a Abraham, porque Dios amaba a Abraham y Dios le dio lo mejor a Abraham. Pero el medio que usó Dios fue probarlo. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 19 de este capítulo 22 de Génesis. Dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Hasta aquí. Sin palabras. Nos quedamos, yo me quedo sin palabras. Algo habrá que compartir, pero esto que hemos leído es la palabra de Dios. Esto ocurrió y fue escrito porque Dios quiso que fuera escrito y llegar hasta nosotros. Ha llegado hasta nosotros porque Dios ha querido. Y lo hemos leído hoy, creo, porque Dios quiere que lo leamos hoy. Y Dios usará esta palabra, lo que hemos leído, y ahora comentaré, explicaré, intentaré exponer algunos de los puntos que veo aquí, pero es el Espíritu Santo el que tiene que obrar en tu corazón y en el mío, para que esta palabra produzca el carácter de Cristo en ti y en mí. Ese es el propósito. Tú has sido diseñado para ser un adorador en espíritu y en verdad. ¿Estás siendo un adorador en espíritu y en verdad los lunes por la mañana, por ejemplo? Bueno, se puede mejorar,
Pues claro que se puede mejorar, y es que hay que mejorarlo, no te puedes quedar así. No me puedo conformar con sentirme tan indigno cada día. Ya sé que lo soy, pero Él me ha hecho digno de servirle. Entonces tengo que aferrarme a sus promesas y mi gloria está en Él. Sí que puedo gloriarme en algo, en Él. En mí no, pero en Él sí, y debo hacerlo. Y debo gloriarme en Él y decir, pues gloria a Dios por la vida de Cristo en mí. Eso tengo que poder llegar a decirlo. Y es por medio de su palabra actuando en nosotros. Pero efectivamente este texto pues asombra, como mínimo asombra, y puede desconcertarnos. Puede provocarnos preguntas importantes. ¿No fue Dios cruel con Abraham? ¿No fue injusto? ¿Fue correcto que Abraham primero le da un hijo después de años y años de espera y ahora se lo pide, se lo quita? ¿Está bien eso? ¿Eso es un Dios bueno, un Dios justo? Depende. Bueno, no depende, Dios es bueno y justo, pero tu apreciación, nuestra valoración dependerá del estado de nuestro corazón. Si tu corazón está endurecido contra Dios, este pasaje va perfecto para que te endurezcas más. Puede endurecer más aún. Si yo soy rebelde contra Dios, aquí puedo tener una buena excusa para decir, ¿ves cómo es tu Dios? Tu Dios no es bueno, hace sufrir a los que dice que ama, porque entregar a su hijo para Abraham era el sufrimiento más grande que podía haber, eso es una prueba. Sí, dice que Dios probó a Abraham, pues vaya prueba. Pero si Dios está tratando tu vida, si tu deseo es conocerle, este pasaje te acercará a Dios, te debe acercar a Dios, a su gracia, a de verdad ver que sí Él es bueno, que sí Él es lo mejor, que lo que Él dice es bueno, nunca se equivoca. Él siempre dice lo mejor. Él no necesita nada, nosotros necesitamos a Él y Él se nos da a nosotros por medio de pruebas, a veces acercándonos a Él por medio de pruebas. La prueba fue suprema, máxima. No era la primera vez que Dios probaba a Abraham, ni sería la última, pero sin duda fue la más grande. Fue la prueba mayor que Abraham experimentó en su vida. Y esta prueba demostró algo. No cuánta fe tenía Abraham, sino dónde estaba la fe de Abraham. Y la prueba no solo demostró dónde estaba la fe de Abraham, sino que lo llevó hasta allí. Es decir, la prueba demuestra, cuando tú eres probado, cuando alguien te acaba la paciencia, pues se demuestra qué tipo de carácter tienes, pues hasta dónde aguantas, ¿no? Hasta dónde está tu paz y tu confianza en Dios, porque saltas. Pero la prueba no está diseñada solo para que saltes y para que se vea tu pecado, sino para guiarte a Cristo, para que no te quedes ahí. Dios usa las pruebas para acercarnos a Él, para mostrarnos que le necesitamos y para transformar nuestras vidas. Dios usó esta prueba, claro, dice al final Dios a Abraham, ya conozco. Dios ya conocía, es una manera de hablar, ¿no? Una manera de usar formas de hablar nuestras humanas aplicándolas a Dios, pero Dios conoce todas las cosas. No es que Dios quiera saber dónde está la fe de Abraham o cuánta fe tiene Abraham, quiere que Abraham lo sepa y quiere fortalecer su fe. La prueba nos lleva al lugar donde Dios quiere que estemos. No solo demuestra dónde estamos, sino que nos lleva a donde Dios quiere que estemos. Pero sí que esta prueba demostró que la fe de Abraham estaba en un solo lugar, en Dios. Ahí estaba. Su fe estaba en Dios. Si Dios lo dice, así será. Si Dios manda esto, eso es lo correcto, eso es lo bueno. ¿Cómo podía decir eso? Porque conocía a Dios, o estaba conociéndole. Él confió en Dios por encima de cualquier otra cosa. Y la prueba no solo demostró eso, sino que produjo eso, produjo esa confianza. Y vemos la respuesta de Abraham y de Isaac también. También Isaac estaba allí y también él respondió. Él no fue a quien Dios habló directamente, Dios habló al Padre, pero el Hijo estaba allí.
Y el hijo sabía o llegó a saber lo que estaba pasando. Primero no sabía muy bien, porque Abraham no lo explicó todo, pero luego supo. Y Isaac fue probado también. Isaac respondió también a esa prueba. Y lo primero que vemos es la predisposición de Abraham. ¿Sabéis qué significa estar predispuesto? Es más que estar dispuesto, ¿no? Estar dispuesto antes de estar dispuesto. ¿No? Predispuesto. O sea que yo ya estoy disponible a lo que sea. Cuando Dios llama a Abraham, ¿qué responde él? Heme aquí. Heme aquí, ¿no? Es el primer versículo que hemos leído. No, el segundo, perdón. ¿Dónde lo tengo? El primero. Y Dios llamó a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? Su nombre, Abraham. Y el que responde, heme aquí. Ese heme aquí lo dice 2 veces más. Una vez más se lo dice a Dios, cuando está a punto de degollar a su hijo, y Dios le vuelve a llamar, heme aquí, la misma respuesta. Pero también se lo dice una vez a su hijo, cuando su padre le dice, Padre. Y él dice, heme aquí. Heme aquí es una expresión que implica disposición. Aquí estoy. No solo dime, sino que aquí estoy yo. No solo está mi oído para escucharte, sino que estoy yo. Aquí estoy, heme aquí. Predisposición. Abraham estaba predispuesto cuando Dios le hablaba, pero cuando alguien más le hablaba, también. Él era un hombre con autoridad. ¿Sí? Era un hombre rico, un hombre que tenía siervos que le servían a él. Tenía un liderazgo reconocido. Él había ganado una batalla de forma milagrosa contra reyes armados. Era un patriarca, pero su actitud es la de siervo. Ese es el patriarcado bíblico. Su actitud era la de siervo, ante Dios y ante los hombres, como la de Cristo. Si él, siendo quien era, lo dice él a sus discípulos, si yo siendo quien soy os he lavado los pies, haced vosotros lo mismo. Ejemplos he dado. El Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esa es la actitud que vemos en Abraham. Sí, tenía autoridad, sí tenía una posición, pero él estaba bajo la autoridad de Dios y eso le convertía a un siervo. El liderazgo bíblico es un liderazgo de siervo. Ministro, su origen, la palabra ministro significa siervo, uno que sirve. Ahora no es así, ¿no? En la práctica no es así, pero bíblicamente es así. Los ministros de Dios son los que sirven, los que están debajo, los que están al servicio de todos los demás, con la autoridad que Dios les haya dado, pero con la responsabilidad de servir. Y Abraham tenía esa actitud, un siervo. Dice que incluso él enalbardó su asno, no tenía por qué haberlo hecho, pero la palabra de Dios le rompió tanto que él estaba haciendo cosas de siervo. Eso él no tenía por qué haber hecho eso. Lo hizo él preparó las cosas, él cortó la leña, dice. Su actitud delante de Dios era de servir a lo que fuera. Dios estaba tratando su vida, la vida de Abraham, por eso se comportaba así, pero él tenía que tomar decisiones también. Él tenía que poner en práctica lo que sabía que tenía que hacer. ¿Cuál es mi actitud hacia Dios, hacia los demás? ¿Tienes la actitud de heme aquí? Si yo te digo, ahora ve a Lorena, a Miguel, a Germán, no me dirás heme aquí, ¿no? Me dirás ¿qué? O algo así. Pero en tu corazón puede haber esa actitud de heme aquí, lo que quieras, lo que necesites. Dios nos ha llamado a servirle a Él, pero nuestro servicio se pone en práctica en el servicio hacia los demás. Lo que hacéis a uno de estos pequeños, me lo hacéis a mí. La enseñanza de Jesús. Pero la petición de Dios a Abraham es, no sé, hay muchas maneras de definirla, pero es clara, es directa, es terrible. Versículo 2 dice, toma ahora tu hijo, son como afirmaciones separadas, las tenemos separadas por comas, no es que sea, es una frase, pero son cosas independientes. Dice, toma ahora tu hijo, eso es una cosa, toma tu hijo. Pero además le dice, tu único.
Abraham tenía 2 hijos, ¿sabéis, no? Ismael era su hijo también, no estaba quizá ya allí. Dice tu único, por si había dudas, Isaac, dice el nombre, toma Isaac, es Isaac, sí, es tu hijo, es tu único. Y además añade, a quien amas, sé que lo amas, más que a tu vida, seguramente. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Otra traducción sería ofrenda elevada, ¿no? Que lo elevara allí, a un lugar, que lo ofreciera a Dios, sobre uno de los montes que yo te diré. Le está pidiendo que entregue lo más preciado, lo mejor, lo que más amaba, más que su propia vida, lo más valioso. ¿Qué es responder a algo así? Dame a tu hijo. ¿Qué opciones tenía Abraham? ¿Sí o no, no? Pues 2 opciones, solo hay 2 opciones. Y son totalmente contrapuestas, contrarias, y son 2 extremos. Una opción sería, pues, ¿cómo? ¿Eres tú, Señor? ¿O es el diablo que me está pidiendo esto? ¿Soy yo? Podía cuestionar, podía negar, podía rebelarse contra Dios, o podía, lo que hizo, ¿no? Aceptar, confiar, rendirse a la buena voluntad de Dios. ¿Qué marca la diferencia? ¿Por qué Abraham dijo, bueno, no dijo nada, solo lo hizo? ¿Cómo es que ni siquiera preguntó, Señor, ¿seguro? ¿He oído bien? ¿No es el hijo de la promesa? ¿No es en quien voy a tener descendencia? ¿Cómo va a ser posible? Si lo sacrifico, ¿no está en contra de lo que me has dicho esto? No dijo nada, no cuestionó nada. ¿Por qué? ¿Tan fácil fue para Abraham? No, seguro que no fue fácil. Seguro que esta respuesta tenía que ver con el trato de Dios hasta ese momento, y en ese momento Dios estaba tratando su vida. ¿Qué marca la diferencia? Pues tu conocimiento de Dios. Si conoces a Dios, responderás de una manera; si no lo conoces, responderás de otra. No tu conocimiento teórico, ¿no? O intelectual, sino tu relación con Dios. Si lo conoces personalmente, responderás de una manera, y si no, de otra. Solo conocer realmente a Dios puede provocar una respuesta como la de Abraham. Es que si no, es imposible. Nadie haría eso en su sano juicio. Nadie creería a un Dios que me pide que ofrezca a mi hijo, el que Él me ha dado, la promesa. Eso nadie lo hubiera hecho. Ni Abraham ni nadie. ¿Por qué Abraham lo hizo? Porque él conocía a Dios y sabía que cuando Dios decía algo no se equivocaba. Era correcto, era lo mejor. Él tenía una relación con Dios. Si no, nos explica, no hay otra explicación. La aplicación para nosotros: ¿cuánto necesito conocer a Dios? Más. ¿Cuánto le necesito conocer más? Le necesito conocer más. Tengo que saber más de Dios. Si llega una prueba en mi vida, quiero responder correctamente. Quiero tomar la buena decisión. No basarme en otras cosas, no confiar en otras cosas, confiar en lo que sé que Dios quiere, en lo que sé que Dios dice en su palabra. Dios no me ha hablado como a Abraham, de esta forma tan directa, audible, pero tengo toda su revelación en la palabra. Tengo que conocer a Dios para que cuando tenga que tomar decisiones, las tomes según su consejo, no según pues lo que yo crea o yo piense. La respuesta de Abraham es ejemplar. O sea, aquí realmente Abraham, en otras ocasiones hemos visto en la palabra pues su pecado, su debilidad, sus dudas, pero aquí es un ejemplo impresionante. Él no cuestiona, no pregunta, no se queja, solo obedece, sin esperas, lo antes posible. Muy de mañana, dice que muy de mañana lo prepara todo y se pone en marcha. ¿Cómo es tu obediencia a Dios? Cuando sabes que Dios te pide algo, que tienes que hacer algo, que tienes que cambiar algo en tu vida, ¿lo haces ya? Eso debería ser. Eso debería ser. No, bueno, mañana empezaré a orar. ¿Habéis pensado una vez eso? Eso es terrible. Eso es una mentira como una catedral. Mañana empezaré a ponerme bien con el Señor. No, no lo harás. Porque mañana será hoy, mañana. Y habrá otro mañana. Y nunca llegará el mañana. Porque nunca llega, solo estamos en hoy. Y esa sensación, ¿no? De la anticipación de, bueno,
Hoy no, hoy, mañana, no, es hoy, es ahora. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón hoy, sino respóndele ahora a Él. Bueno, Abraham responde. ¿Cómo puede Abraham actuar así? Solo hay una explicación. Confía en Dios. Él confía, se fía 100% de Dios. ¿Y cómo puede confiar tanto en Dios? Solo hay una explicación. Le conoce y sabe en quién confía. No es una fe ciega, es una fe totalmente consciente. Él sabe en quién está confiando, en el Dios Todopoderoso, en el Dios bueno, justo y santo. Aún así, aunque él confía en Dios, él tiene que tomar decisiones, tiene que poner en práctica su confianza, se tiene que ver que él confía en Dios. Esa fe que se demuestra por obras, como dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Por mucho que digas, uy, yo creo mucho en Dios, sí, ¿y tu vida lo demuestra? Bueno, pues sí, tiene que demostrarlo, cada vez más. Tu obediencia dependerá de tu confianza o de tu miedo. Sabéis que hay personas que obedecen por miedo, ¿no? El miedo es un arma incluso política, ¿no? Muy útil. Los gobiernos usan el miedo para controlar a las naciones. Eso es así desde siempre. Y en las religiones también se ha usado el miedo para que la gente obedezca. La gente obedece por miedo o por confianza. Dios no quiere que obedezcas por miedo, quiere que obedezcas por confianza en Él, porque sabes, sí hay un temor de Dios, pero sabemos que ese temor no es el temor del miedo que nos aleja, sino el temor reverente que nos acerca, que nos da la confianza de ir a aquel que es santo, porque Él nos perdona, nos limpia de todo pecado, porque Él ha pagado el precio. Así que nuestra obediencia debe depender de nuestra confianza. Nuestra confianza debe crecer en Dios. Pero ¿cómo voy a confiar en alguien que no conozco? No puedes. Tienes que conocerle. Si no, no puedes confiar en Dios. Si no le conoces, ¿de qué vas a confiar en Dios si no le conoces? ¿Cómo vas a amar a Dios sobre todas las cosas si no le conoces? Tienes que conocerle. Entonces el conocimiento de Dios produce ese temor, ese deseo de obedecer, porque sabes que estás haciendo lo mejor que puedes hacer. Obedecer a Dios es lo mejor, porque Él es justo, Él es bueno. Buena es su ley, más dulce que la miel, decía David, cuando él tenía pues la Torá, ¿no? La ley que es dura, es difícil, porque expone todo tu pecado y te muestra que Él es santo y tú no has llegado todavía. Pero David decía, sí, es dulce, es preciosa la ley de Dios, hace sabio al sencillo, es la que trae paz, la que sana. Obedecer a Dios es lo mejor. Pero tendremos que tomar decisiones, tendremos que poner en práctica nuestra fe. La prueba que Dios hace pasar a Abraham es muy grande. Es una gran prueba, pero su respuesta es ejemplar. Él obedece inmediatamente sin cuestionar a Dios después de una dura noche, seguramente porque dice a la mañana, o sea que Dios le habría hablado al atardecer o el día anterior. Esa noche, yo no sé si durmió Abraham, pero si durmió fue algo sobrenatural, porque sabiendo lo que sabía, tuvo que ser muy duro. Pero él se levanta temprano, prepara todo, no comparte con nadie, no sé si con su esposa, no lo dice el texto, con su hijo no, a su hijo no le dice todo, a los siervos aún menos, no les dice todo lo que él sabe. Él está pasando una parte de la prueba él solo. Eso no siempre es necesario o aconsejable. Si tú estás pasando una prueba dura en tu vida, no tienes por qué guardártelo tú. A veces es necesario compartirlo para pedir oración, para pedir ayuda. Pero hay ocasiones, hay cosas que Dios tratará en lo más profundo de tu corazón, que aunque quisieras, no podrías compartirlo bien, porque es algo tan íntimo, tan profundo, que Dios está haciendo en ti, que es algo entre tú y Dios, que tú tienes que ponerte en tu lugar secreto, en tu lugar de oración y hablar con tu Padre que está en los cielos, tú solo, con Dios. Y nadie puede estar allí, solo tú y Él. Necesitas ese tiempo, ese lugar donde tú te encuentras con tu Dios. Y aquí había un momento en que Abraham estaba manteniendo algo en su corazón que solo sabía Dios y él.
que es que Dios le había pedido que ofreciese a su hijo en sacrificio, que lo ofreciese a Dios. Y él eso no lo compartió, hasta que ya fue evidente, ¿no? 3 días de viaje. Dios no le dice, bueno, aquí mismo, ya. No. Ya te diré, tú ve, como cuando le llamó, sal de la tierra de tus padres y vete a la tierra que yo te diré. ¿Qué tierra? No se lo dijo. Abraham tuvo que confiar en Dios, sin saber todas las cosas. Él no sabía toda la información. Ahora queremos saberlo todo, ¿no? Bueno, pero ¿cómo va a ser? No, Dios no le dijo, vete y uno de los montes que yo te diré. Y estuvo 3 días de viaje, o sea, 3 días y 3 noches, comiendo, acampando, hablando. Bueno, quizá a los siervos, el hijo, aquí vemos solo una pregunta que le hace Isaac, pero a lo mejor hubo más preguntas, más conversaciones por el viaje. Tuvo que ser muy duro para Abraham, pero no había precipitación. Dios no hace las cosas precipitadamente. Dios quería que Abraham supiera lo que iba a hacer. Dios quería que Abraham supiera a quién estaba respondiendo, a Dios mismo. Dios quería que la fe de Abraham se fortaleciera de tal manera que su confianza estuviese solo en Dios. Y así fue, así fue. Él cuando llegó no dijo, bueno, mejor nos vamos. No, seguimos. Dios lo ha dicho, Él sabe lo que hace, Él sabe lo que dice. Habría sido una oportunidad para decir al segundo día, bueno, aquí no, Dios no está diciendo nada, pues nos volvemos, ¿no? No, Dios le había dicho, yo te diré. Y él había aprendido que cuando Dios dice, tendrás descendencia, hay que esperar. Aunque pasen años, hay que esperar. Si Dios lo ha dicho, lo va a hacer. Pasó un día, Dios no decía qué montaña es, Señor, esta. Otro día. Había que esperar, y hay que esperar, a veces hay que esperar. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Jesucristo volverá. Sí, no, le dice a la tierra de Moriah, la tierra de Moriah. La tierra de Moriah, sobre uno de los montes que yo te diré, pero no te lo estoy diciendo, te lo diré. Entonces Abraham sale sin tener toda la información, pero sabiendo que Dios le ha dicho que salga. Entonces habría habido oportunidad para volverse atrás, renunciar, rebelarse, pero también hubo, y eso es lo que ocurrió, oportunidad y tiempo para fortalecerse en la fe. La fe de Abraham se fue fortaleciendo en esos 3 días, seguro, porque ese es el resultado que vemos. Fue un acercamiento al Dios que le había llamado, que le había dado a ese hijo. Él cada día miraría a su hijo. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser posible? No se lo decía, pero lo miraba. Hijo mío, si supieses lo que sé, no estarías tan tranquilo quizá. Pero Dios, tú eres la promesa. Tú eres un milagro. Él veía a su hijo y veía un milagro. Este hijo me lo ha dado Dios. Cuando ve el lugar, llega un momento en que él ve el lugar, al 3er día, y lo ve. Porque Dios le indica, ahí es. Abraham termina su viaje solo, con su hijo. Dice, sus palabras son impresionantes, ¿no? El versículo 5 dice, bueno, al 3er día alzó Abraham en el 4 sus ojos y vio el lugar de lejos, como que Dios se lo indicaría, ¿no? Le diría, ahí es. Y el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí. Eran 2, o sea, eran 4 en total, y les dice a esos 2, esperaos, vosotros quedáis aquí. Esperad aquí con el asno, además. O sea, podía haber llevado el asno para no cargar a su hijo con la madera, pero no, él decide solo Isaac y yo. O sea, les dice, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos, en plural. ¿Cómo? Abraham dice la palabra que era profeta. Aquí estaba profetizando, seguro. No sé si él era consciente de esto,
pero él profetizó lo que iba a ocurrir, que iban a volver los dos. Así fue, volvieron los dos. Abraham confiaba tanto en Dios que sabía que ninguna de sus promesas podía fallar. Si ese era el hijo de la promesa, si en ese hijo iba a tener descendencia, Dios iba a hacer algo. Hebreos dice lo que Abraham pensaba en ese momento. Dice Hebreos, no hace falta que lo busquéis, 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Esto ahora veremos cuándo ocurre. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, o sea, en Isaac tendrás descendencia. Pero Isaac era un muchacho, tendría 15, 17 años en esa época, no tenía hijos todavía, pero Dios le había dicho que de él tendría descendencia. Y dice el versículo 19, Abraham estaba pensando, y aquí sabemos lo que Abraham pensaba, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir a Isaac. O sea que Abraham estaba pensando, bueno, voy a sacrificarlo, porque Dios me lo ha dicho, pero Dios lo va a resucitar. Eso es lo que va a pasar, tiene que ser algo así. Abraham pensaba que, y en un sentido dice que así fue, ¿no? En sentido figurado, porque él ya lo había ofrecido, ya estaba dado, pero Dios se lo devolvió en un sentido. No tuvo que morir físicamente, pero sí que estaba ofrecido a Dios. Así que la fe de Abraham se había fortalecido a tal punto que él sabía, si Dios lo ha dicho, se va a cumplir todo lo que Dios ha dicho. No importa que yo no sepa cómo o no entienda, pues será así, será que Dios lo resucitará, que le dará vida otra vez. Él sabía que las promesas no iban a fallar. Y aquí vemos algo impresionante, ¿no? La relación entre el padre y el hijo, Abraham e Isaac, es impresionante. Sin duda, la fe de Abraham había afectado a su hijo. Y Isaac creía en el Dios de Abraham, que iba a ser su Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es Jehová de los ejércitos. Y Dios llegó a ser el Dios de Isaac. Y aquí vemos como, pues efectivamente, la fe de su padre había tocado la vida de Isaac y Dios había tocado la vida de Isaac. Isaac confiaba en el Dios de su padre. Y mirad, bueno, el versículo 6 dice que tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Iban los dos. El hijo estaría más fuerte que el padre, por eso llevaba la leña. El padre era muy mayor, ya era anciano. El hijo tendría 15, 17 años, estaría fuerte, bueno, podía llevar la leña. Y entonces, mirad lo que es impresionante, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Hijo mío, heme aquí estoy, disponible para su hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Claro, la pregunta era obvia, ¿no? Vamos a ofrecer sacrificio, no estamos llevando ningún animal, aquí falta algo. He aquí el fuego y la leña. Tú llevas el fuego y yo llevo la leña. ¿Dónde está el cordero, Padre? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Dímelo ya, Padre. Y el Padre no se lo dice claramente, ¿no? Dice, respondió Abraham, Dios se proveerá, Dios se proveerá, Dios verá. Literalmente es Dios verá lo que tiene que hacer. Dios verá el cordero para el holocausto, hijo mío, Dios verá, Dios verá. Y Abraham sabía que así sería, Dios verá. Yo sé lo que me ha pedido Dios, pero tu hijo mío es el hijo de la promesa, no sé, pero Dios verá, Dios se proveerá para el holocausto. Y mira cómo termina, iban juntos, impresionante, ¿no? Isaac podía decir, no, que ya lo veo venir, vete tú, a mí no, ¿por qué yo? No, él confió, si Dios verá, pues Dios verá. E iban juntos, había una relación impresionante, no había rebeldía, eran un hombre, dos hombres, un padre y un hijo que confiaban en Dios, en el Dios que verá lo que hay que hacer. Iban juntos, impresionante.
¿Está afectando tu confianza a los que te rodean? ¿Tu confianza en Dios a los que te rodean? La confianza de Abraham en Dios afectó a su hijo. ¿Cómo afecta mi confianza en Dios a mis hijas, a vosotros, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos? ¿No afecta para nada? ¿Afecta en algo? Debería. Mi actitud, mis respuestas, mi obediencia a Dios debería afectar a los que me conocen y ver, bueno, este es raro, pero es fiel a lo que cree. Lo que cree no me lo creo, no puede ser, pero él se lo cree y se nota. Tiene una confianza que se nota. A Abraham se le notaba mucho y a Isaac también se lo notó. Y cuando llega el momento culminante, no hay duda, no hay resistencia, la confianza es total, tanto de Abraham como de Isaac. El texto es súper simple, pero implica tanto. El versículo 9 dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. O sea, llegan, aquí no hay cordero, no hay nada, bueno, prepara el altar, pone la leña, hijo mío, ven, lo ata, él se pone encima. No hay resistencia. El hijo podía decir, cuidado. No. No, el hijo ya seguramente ya sabía, ya veía que él era. Bueno, y no hubo resistencia, no hubo pelea. El hijo seguro que tenía más fuerza que su padre. Podía haber dicho, se acabó, hasta aquí. Pero no. Y es sencillo, lo pone ahí como si nada, ¿no? No hay conversación, parece. Tan sencillo, ¿no? Tan simple. Siempre me ha sorprendido cómo los evangelios, no sé si os habéis fijado, relatan la crucifixión de Jesús. Es tan simple, tan sencillo. Hay dos evangelios, Mateo y Marcos, que dicen cuando fue crucificado. Y Lucas y Juan dicen cuando llegaron al lugar lo crucificaron. Muy sencillo, muy simple. No describe lo de los pasos y demás. Tan sencillo, pero implica tanto. Lo que ocurrió es tremendo, es todo. Y aquí la vida de Isaac ofrecida, la obediencia total, la confianza completa de Abraham en su Dios. Aquí lo tienes, Señor. Esto es lo que me has pedido, aquí está. Es mi vida, es más que mi vida. Preferiría estar yo ahí. Llévate mi vida, Señor. No sé, serían pensamientos que se habrían cruzado en la mente de Abraham. Pero Dios le estaba pidiendo a Abraham lo más grande, lo que más amaba a él, a su hijo, su único, a quien amas. Le dijo Dios a Abraham, diciendo la verdad, la realidad. En el último momento Dios interviene, claro. Dios sabía todo. Abraham ha sido probado y fortalecido. Dios le dice, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Ya conozco, sabemos que no es que ahora Dios ya sabe, no, Dios ya sabía, ahora Abraham sabe. Ahora su fe está completa y totalmente depositada en Dios. Tal como dijo Abraham, profetizando, Dios provee un carnero. Cuando Dios llama a Abraham, él levanta la vista, ve un carnero allí trabado por los cuernos. ¿Cómo es que pasó eso? No hay casualidades. Estaba todo previsto por el Señor. Dios no le pidió que sacrificase un carnero, pero Abraham lo ve como, aquí hay un sacrificio, tenemos que dar gracias a Dios. Cuando Dios le dice, no levantes tu mano contra tu hijo, no le hagas nada, porque ya he visto que temes a Dios. Y Abraham ve pues un sustituto. Ahí es donde empieza ese principio en la palabra, ¿no? Bueno, no empieza, continúa, se revela de forma especial. ¡Qué alegría, qué gozo, qué alivio! Abraham desatando a su hijo, qué abrazo, ¿no? Del padre con el hijo. Gracias a Dios. No ha sido necesario. Dios solo quería fortalecer nuestra fe.
Él nos ama, de verdad nos ama. Y Él ha provisto, Él ha visto lo que había que sacrificar. Así es como Dios lo ha hecho. Abraham diría, era así. No iba a resucitar a Isaac, literalmente, pero sí me lo ha vuelto a dar. Yo ya lo había entregado. Abraham ya había dado a su hijo, ya no lo tenía. Cuando lo puso ahí sobre el altar, ya estaba en manos de Dios, totalmente. Pero Dios se lo devuelve. No, este es tu hijo. Este es tu hijo, es el hijo de la promesa, por supuesto, claro que sí. Y hay un sustituto. Dios no quería que Abraham matase a Isaac, solo quería que se lo ofreciera, que lo pusiera en manos de Dios. Así fue. Pero la vida de Isaac iba a ser sustituida por otro. Dios confirma sus promesas a Abraham, aquí lo hemos leído, una descendencia tan abundante que Dios bendecirá. Todas las naciones se beneficiarán de esa bendición por cuanto obedeciste a mi voz. Dice, por cuanto obedeciste a mi voz. No es que la voluntad de Dios esté condicionada por lo que hacemos o no hacemos, ¿no? No es que, vale, como Abraham ha obedecido, pues ahora voy a cumplir lo que he dicho. Si Abraham no hubiese obedecido, no va así la cosa, ¿no? Dios no está condicionado por nada ni por nadie, pero Él nos incluye en su voluntad guiándonos a su obediencia. Eso sí que ocurre, que Dios te incluye en lo que Él quiere, en lo que Él va a hacer, porque Él te guía a la obediencia. Y cuando tú obedeces, pues estás formando parte de lo que Dios ya ha establecido desde los siglos. Pero tú tienes que obedecer. Pero Dios te está incluyendo en su voluntad. Él no depende de ti, tú y yo dependemos de Él. Pero Él incluye nuestras vidas, en sus propósitos, por medio de nuestra obediencia, que Él provoca, que Él produce en nosotros. Dios probó a Abraham con la prueba más difícil posible. ¿Por qué? ¿Era necesario? ¿Fue justo y bondadoso Dios con Abraham o fue duro y cruel? No, Abraham no tenía una fe ciega. Al contrario, sabía muy bien en quién creía. Esta fue la prueba que demostró, pero al mismo tiempo fortaleció su fe de una forma que nada más podía haber hecho. Él confió completamente, 100% en Dios. Esta prueba demostró que el fundamento de la vida de Abraham, su confianza, su paz, su esperanza, era Dios. Dios mismo. ¿Dónde estaba basada la vida de Abraham? En Dios. ¿Dónde estaba él? En la roca. Ya podía pasar lo que fuera, que Dios era su fortaleza, su escudo. ¿Qué implica para nosotros? Lo mismo. Que las pruebas que tú pases en tu vida demostrarán dónde está tu fe, en quién o en qué confías, de qué trata tu vida, en qué consiste. Pero las pruebas no solo demuestran en quién confías, sino que te llevan a confiar en Él. Te llevan a que sea Dios quien sustenta tu vida. Las pruebas fortalecen tu fe, afirmándola en Dios, el único que puede garantizar y responder de forma perfecta a la confianza que depositamos en Él. Si confías en cualquier otro, te puede fallar, de hecho te va a fallar. Pero si confías en Dios, jamás, nunca fallará. Siempre será fiel, siempre, aunque tú falles, Él será fiel. Y las pruebas son necesarias. En esta vida son necesarias. Dice Primera de Pedro, un pasaje muy conocido, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y por lo que estamos viendo es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice Pedro, para que, sometida a prueba vuestra fe, esto es Primera de Pedro 1, 6, 7, mucho más preciosa que el oro, os suena, ¿no?, este versículo, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, vuestra fe, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿El oro se prueba con fuego para saber si es oro? No, para separarlo. Sí. Esa es la comparación que hace la palabra. El oro se prueba con fuego porque el fuego funde todo, funde la roca donde se saca el oro, lo funde y cuando está todo fundido es muy fácil separarlo. Claro, si tienes que separar el oro de lo que no es oro en una roca, te puedes pasar ahí picando años y costará mucho. Pero si lo fundes es mucho más fácil. El oro, sí, el fuego a altas temperaturas, pero muy altas, miles de grados, pues funde todo. Y ahí es donde se separa el oro de lo que no es oro. La prueba
esa es la comparación, que quebranta nuestras vidas, nos destruye a veces, separa lo que es la fe en Dios de lo que no es la fe en Dios, de lo que es el orgullo, de lo que es la confianza en uno mismo, de lo que es el pecado, de lo que es idolatría, de lo que es confiar en, o el temor del hombre, la religiosidad, la confianza en la carne, la vanidad. La prueba separa todas esas cosas de la fe que tú tienes, preciosa en Dios. Esa es preciosa, es un grano de mostaza quizá, pero eso es suficiente para mover montañas, para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, para asemejarnos a Cristo. Pero tiene que ser separado de lo demás, porque si yo ofrezco a Dios una adoración mezclada, no es en espíritu y en verdad, no puede ser aceptada por Dios. Tengo que ofrecer a Dios algo puro, algo santo, algo digno. Y el fin es la salvación de nuestras almas, que nuestra fe produzca, dice, provoque alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo regrese. Así que las pruebas fortalecen tu fe, te acercan a Dios y te preparan para tu encuentro con Jesucristo. Un día te encontrarás con tu Señor y las pruebas te habrán preparado para ese encuentro. Habrán fortalecido tu fe para que esté firme en Él, para que cuando lo veas, digas, Señor, tanto esperado este día, este momento de gozo, de alegría. Y tanto te agradezco que hayas preparado mi corazón, me hayas quitado tanta basura, tanta cosa que era lastre. ¿Cómo lo hacemos cuando la cosa se pone difícil? ¿Cuál es nuestra motivación a seguir adelante cuando la prueba es dura? Claro, la prueba no es una cosa alegre, no es una cosa que te da ganas. Señor, dame más pruebas. Sí, en un sentido, quizá deberíamos orar eso, aunque Él ya hará lo que tenga que hacer, ya nos envía pruebas. Lo que deberíamos orar es, Señor, ayúdame a aprovechar las pruebas, a no quejarme, sino a aceptarlas como el trato de Dios, el trato tuyo en mi vida, para que me acerque a ti. Pero a veces cuesta, claro. A veces uno se desanima y uno dice, es que no hay manera. ¿Cómo nos motivamos? Pues nuestra motivación es Cristo, es Jesucristo. No hay otro. Él es nuestra motivación. Él es el Hijo que fue sacrificado en nuestro lugar. Él es aquel a quien apuntaba Isaac, ofrecido en el altar que Abraham construyó. La prueba de Abraham fue parte del trato de Dios con él y con Isaac, pero también fue un paso más hacia la revelación del Evangelio, de la buena noticia de que Dios salva a pecadores. Aquí estamos. Así como Abraham ofreció a su hijo, Dios nos ha dado a su Hijo, su único, al que ama, en quien tiene toda complacencia, a Jesús. Él sí lo dio, no hubo sustituto para Jesús. Así como Isaac no ofreció resistencia, dice la palabra que Jesús no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue crucificado. No opuso resistencia. Era un acuerdo entre el Padre y el Hijo desde la eternidad. Así iba a ser. Así Él iba a dar vida. El carnero que Dios proveyó para sustituir a Isaac sería el primero de miles de sacrificios que se harían en ese mismo lugar, el monte Moriah, el monte donde Salomón construyó el templo, Jerusalén. Ese era el monte donde Isaac fue ofrecido. Es el mismo monte donde siglos después se construyó el templo de Jerusalén y donde se ofrecieron miles de sacrificios para perdonar los pecados del pueblo de Israel. Sustitutos que sustituían al que había pecado, pues en lugar de recibir la paga del pecado, que es la muerte, la recibía el animal que sustituía al pecador. Pero todos eran sustitutos temporales, provisionales, en espera del sustituto perfecto, el que cargó literalmente con nuestros pecados para que nosotros pudiésemos liberarnos de la muerte eterna que merecen. Él no fue librado. Él se quedó en la cruz. Él sufrió el castigo por nosotros.
El Padre levantó su mano y la descargó contra el Hijo. La ira de Dios cayó sobre el Hijo de Dios. Él no fue librado y recibió el castigo que merecíamos nosotros. Esa es la gran prueba del mismo Dios. Él mismo pasó la gran y única prueba que nos salva. Una prueba donde amor, gracia, misericordia, justicia, santidad se unen para darnos salvación. Jesucristo es la simiente de Abraham, en quien son benditas todas las naciones de la tierra. Pablo hace, ¿no?, esa explicación, solo puede hacerle a él porque está inspirado por el Espíritu Santo, que Dios no dice simientes como si fueran muchas en plural, sino simiente. Eso dice Pablo diciendo porque la simiente es Cristo. La simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, ese es Jesucristo. En Él son benditas todas las naciones. Él es nuestra motivación, Él es tu motivación para recibir las pruebas que Dios te mande. Si Dios te manda pruebas, Cristo pasó la gran prueba por mí. Y yo tengo que recibir las pruebas que Dios me mande con humildad, con gozo, con confianza. Dice Pedro también más adelante en su carta: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Cómo? Gozaos. Sí, gozaos, alegraos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Participamos de algo de Cristo cuando somos probados. Claro, si te vienen problemas porque has metido la pata, porque has pecado, eso son consecuencias de tu pecado que Dios también permite. No es para alegrarte eso, es para entristecer tu corazón y pedir perdón y arrepentirte. Pero cuando vienen pruebas fuertes a tu vida, que no sabes por qué está pasando, es que Dios está acercándote a Él. Él te ama, Él quiere darte lo mejor, y lo mejor es Él. Pero todo lo demás tiene que quedarse en segundo lugar, no puede estar en primero. Si hay algo en el primer lugar en tu vida, por encima de Dios, eres un idólatra, y eso es el peor pecado que existe. Dios tiene que ser lo mejor, lo más alto. ¿Por qué? Porque es lo que necesitas, de verdad. Es lo mejor. ¿Tú quieres lo segundo o lo primero en la lista de las mejores cosas? Pues, hombre, si puedes escoger, ¿qué quieres? ¿El primer premio o el segundo? De la lotería. ¿Jugáis a la lotería? Espero que no. Pero bueno, si pudieras escoger, ¿qué quieres? ¿10 o 1000? Bueno, pues 1000, ¿no? Si me sobra ya repartiré. Dios es lo mejor, Dios es la perla de gran precio, el tesoro escondido. Si que escoges lo segundo, es que somos necios. El Señor quiere ofrecerse a ti como lo mejor, pero para eso las pruebas son necesarias. No sé si Dios tiene una gran prueba para tu vida. Algunos dicen, ¿no?, como Abraham pasó su gran prueba, cada uno de nosotros pasaremos una gran prueba. No sé, lo que sí sé es que Dios nos está probando a todos. Eso seguro. Quizá tú has pasado una prueba grande, puede ser, sí, seguro. Quizá habrá otra más grande, no sabemos, pero tenemos que estar preparados. ¿Cómo? Conociéndole a Él, porque ese es su propósito para nosotros. Ese es nuestro mayor bien. Si conoces a Dios, ese es tu mayor bien. Si eres hijo o hija de Dios, es tu mayor bien. Tienes una eternidad con Él, donde ya no habrá sufrimiento, no habrá lágrimas, no habrá pruebas. Todo será gozo, todo será descanso y paz, pero ya ahora podemos experimentar esa paz. Que tu vida esté solo en la roca, que es Jesucristo, es lo mejor. Ya no hay ansiedad, ya no hay temor. Estamos en la lucha, estamos creciendo en eso, pero a veces un pie se nos va un poco afuera de la roca, ¿no? Otra vez en la roca. ¿Cómo? Por las pruebas, porque las pruebas me están mostrando que solo aquí estoy bien, aunque esté solo quizá, aunque esté sufriendo, pero aquí estoy bien. Y para producir ese tipo de fe, esa vida entregada, pues serán las pruebas que Dios va a usar, pruebas que quebrantarán tu orgullo, seguro. ¿Eres orgulloso, orgullosa? Sí. Más de lo que pensamos, yo lo digo por mí, ¿eh? Más de lo que pensáis, más de lo que pienso. Pero eso tiene que ser quebrantado, no puedo quedarme con mi orgullo, no puedo llegar delante de la presencia del Dios en plan orgulloso. Bueno, no será así, por la gracia de Dios, pero no con nada, con lo mínimo, humillado. Señor, heme aquí, lo que quieras, lo que tú digas.
como quieras, cuando quieras, Señor, no importa, no he dormido, no importa. Tengo que ir de viaje 3 días caminando, no importa. Si tú lo dices, estará bien. Si tú estás conmigo, estará bien. Pero yo quiero estar contigo, solo contigo. Pruebas que nos llevarán una y otra vez a los pies de la cruz. Señor, solo te tengo a ti. Pues qué bien, qué bien. Porque no solo tienes al Señor, tienes mucho más. Estás en una iglesia universal, una iglesia local, una iglesia universal. Hay miles, decenas, cientos de miles de seres humanos que confían en el mismo Dios que tú, que un día seremos reunidos para adorar juntos a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Tenemos tanto en Dios, una herencia incorruptible, tesoros en los cielos, pero le tenemos a Él, ahora y siempre. Pero esas pruebas son las que nos lo muestran, que nos dejarán sin ninguna otra salida a veces. No tengo otra salida, solo ir a Dios. Qué bien, porque ahí es donde tenía que haber ido desde el principio. Pruebas que nos harán más como Jesús. Eso es lo que producirán, carácter de Cristo. ¿Quieres ser más como Cristo? Pues recibe las pruebas que Dios te manda y obedécele. Haz lo que sabes que tienes que hacer por la gracia de Dios, para que cuando Él venga, tu fe le dé alabanza, gloria y honra. Amén. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor nos ha dado. Amén. Vamos a pedirle que nos ayude en estos días a poder confiar más en Él. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu palabra. Señor, gracias por este ejemplo de este hombre que tú llamaste, Abraham, de su hijo Isaac. Señor, pero sobre todo especialmente de tu Hijo Jesucristo, tú mismo siendo Dios, despojado de toda gloria, viniendo a entregar tu vida perfecta, santa, por nosotros, pecadores, para librarnos, para salvarnos de condenación, Señor. Te rogamos que ahora nos ayudes en este caminar por esta vida, poder recibir las pruebas que tú nos mandes como ese medio que tú usas para guiarnos a ti, para que confiemos en ti, para que ya no confiemos en nada más, ni en nosotros mismos, sino en ti, Señor. Señor, que tu paz, que tu Santo Espíritu nos guíen siempre a tu verdad. Perdónanos, límpianos por si estamos queriendo buscar respuestas en otro lado, Señor, de otra forma que no sea poniendo a ti en primer lugar, Señor, y obra en nuestras vidas, que nuestra fe sea fortalecida y que también pueda afectar a otros, Señor. Ayúdanos a serte obedientes, Señor, a hacerlo de forma diligente, a no dejar pasar tiempo si sabemos que tú nos has mandado algo, Señor, porque hacer tu voluntad que sea nuestra delicia, Señor, no una carga, sino que tú nos muestres cuán bueno es servirte y adorarte y cumplir con tu voluntad. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas aquí, por las personas que tú estás atrayendo a ti, que tu obra sea completa en cada uno de nosotros, que tu iglesia sea edificada, Señor, y que tú recibas la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Pues que el Señor os bendiga. Seguimos adelante confiando en Él y creciendo en esta fe que nos ha dado. Amén. Muy bien. Gloria al Señor.